Feliz día a todos y todas que nos ven a través de su Yapa TV Educativa Telebásica. Mi nombre es Ana Ochoa y hoy les estaré acompañando en el bloque 1, los seres vivos en su ambiente, secuencia número 2, estudio comparativo entre sistemas de nutrición animal y vegetal, para el programa de televisión número 2, fotosíntesis, un proceso de producción energética de alto rendimiento, para el área de estudio de ciencias naturales correspondiente al 8º grado. Los objetivos por alcanzar durante el programa son describir en detalle el proceso de fotosíntesis, explicar la importancia del proceso fotosintético para la vida en el planeta y los servicios ecosistémicos que los organismos productores brindan a las sociedades. Y los contenidos a desarrollar son los siguientes: la fotosíntesis, cloroplastos y la importancia de la fotosíntesis. Comencemos estudiando la fotosíntesis. La fotosíntesis es la transformación de la energía luminosa en energía química. Las plantas ingresan a través de sus raíces agua, que combinada con el dióxido de carbono proveniente de la atmósfera producen glucosa y oxígeno. Este incluye el intercambio gaseoso entre el CO2 por O2. ¿Pero qué seres vivos realizan fotosíntesis? Pues todos los de nutrición autótrofa, o sea, los productores, es decir, las plantas, las algas y algunos tipos de bacteria que son capaces de capturar la energía luminosa proveniente del sol para transformar la materia de su medio en alimento. Toda la energía contenida en los alimentos de los seres vivos proviene de la fotosíntesis. Ahora veamos, ¿qué parte de la célula vegetal interviene en el proceso de fotosíntesis? Los cloroplastos. Y estos son organelos celulares fotosensibles especializados en capturar la energía luminosa indispensable para el proceso de la fotosíntesis que ocurre en las plantas. Los cloroplastos contienen clorofila, un pigmento fotosensible que es el encargado de capturar y transformar la energía luminosa. Dado que el mayor número de cloroplastos se ubica en las hojas de las plantas, esto explica su color verde característico. Ahora veamos, ¿cómo ocurre la fotosíntesis? Cuando el vegetal recibe luz, absorbe el CO2 presente en el aire y expulsa el O2. Este fenómeno de intercambio gaseoso entre el vegetal y el medio se llama fotosíntesis. Las células clorofílicas utilizan el carbono del CO2 para fabricar materia orgánica. ¿Por qué es importante la fotosíntesis para la vida en el planeta? La fotosíntesis es un proceso vital por varios motivos. Veamos el primero. Muchos estudios suponen que la atmósfera original de la Tierra carecía de oxígeno. Al desarrollarse los primeros organismos fotosintéticos, estos iniciaron la liberación de oxígeno atmosférico y ello cambió la naturaleza de la atmósfera, permitiendo la evolución de los organismos que respiran aire o aerobios. 2. El oxígeno, que es vital para vivir, es una aportación de la fotosíntesis. 3. El dióxido de carbono es capturado por las plantas, limpiando de esta manera la atmósfera y brindando un servicio ambiental indispensable para la vida. Ahora veamos la fotosíntesis como un proceso de producción energética de alto rendimiento. La naturaleza está conformada por elementos vivos y elementos no vivos o inertes. Los elementos vivos se denominan factores bióticos, animales, vegetales, bacterias y hongos. Los elementos no vivos o inertes se llaman factores abióticos, aire, suelo, agua y todas las condiciones del clima y de la luz. La interacción que se produce entre los factores bióticos y abióticos forma la biosfera. Y esto incluye la hidrosfera, la atmósfera y la geósfera, que es la parte de la Tierra donde se desarrolla la vida. De todos los seres vivos, los fundamentales y que representan la fuente de materia y energía son los vegetales clorofilados, que tienen clorofila, ya que ellos son los únicos capaces de fabricar su propio alimento. ¿Pero cómo lo hacen? A través de un proceso llamado fotosíntesis, que utiliza el dióxido de carbono atmosférico, que es un elemento inerte o abiótico, como una de sus principales materias primas.
Al tener esta capacidad, a los vegetales se les denomina autótrofos, es decir, organismos capaces de fabricar su propio alimento. La fotosíntesis es, entonces, un proceso en virtud del cual los organismos con clorofila, como las plantas verdes, las algas y algunas bacterias, capturan energía del sol en forma de luz y transforman la energía química. Prácticamente toda la energía que consume la vida de la biosfera terrestre, o sea, la zona del planeta en la cual hay vida, procede de la fotosíntesis. Aumento de la emanación de dióxido de carbono. Las investigaciones científicas indican que aparentemente la cantidad de dióxido de carbono atmosférico había permanecido estable durante siglos, en proporción de unas 280 partes por millón. En los últimos años, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera ha presentado un aumento. Se ha pasado de unas 280 partes por millón en la era preindustrial a unas 390 partes por millón en 2010, aun cuando su concentración global en la atmósfera es de apenas 0,039%, a causa del uso indiscriminado de los combustibles fósiles, carbón, petróleo y sus derivados. Lo significativo de este cambio es que pudiera provocar un aumento de la temperatura de la Tierra a través del proceso conocido como el efecto invernadero. El CO2 atmosférico tiende a impedir el enfriamiento normal de la Tierra, absorbiendo las radiaciones que usualmente ésta emite y que escapan al espacio exterior. Como el calor que escapa es menor, la temperatura global de la Tierra aumenta. Un calentamiento global de la atmósfera tendría graves efectos sobre el medio ambiente. Aceleraría la fusión de los casquetes polares, haría subir el nivel de los mares, cambiaría el clima, alteraría la vegetación natural y afectaría las cosechas. Estos cambios, a su vez, tendrían un enorme impacto sobre la civilización humana. Desde 1850 hasta el presente se ha producido un aumento en la temperatura global de acerca 1 grado Celsius. ¿Cómo se combate este aumento de dióxido de carbono en el medio ambiente? Aquí es donde entra en escena la fotosíntesis. Operacionalmente, la fotosíntesis se inicia en la clorofila. Sin ella no hay fotosíntesis. Luego deben concurrir las consideradas materias primas: el agua, que es llevada a las hojas desde la raíz, y el anhídrico carbónico o dióxido de carbono, aportado en abundancia en la atmósfera terrestre. Por ejemplo, un árbol centenario puede llegar a tener 200.000 hojas y aunque su contenido total de clorofila no llegue a los 200 gramos, en un día soleado es capaz de asimilar 9.400 litros de dióxido de carbono y producir 12 kilogramos de hidrato de carbono y liberar la misma cantidad de oxígeno que el dióxido de carbono asimilado. Expuesta al sol, la hoja con clorofila capta de este su luz en forma de energía lumínica, la cual provoca la reacción de las moléculas de agua, separándolas del hidrógeno y oxígeno y acumulando como moléculas ATP la energía liberada en forma de electrones. Es muy importante no confundir el proceso de fotosíntesis de la planta con la respiración de la misma. En este último proceso, la planta realiza una acción inversa, ya que toma oxígeno del aire y expulsa dióxido de carbono. Todo esto en forma simultánea con la fotosíntesis durante el día. En la noche, la planta solo respira. El ingenioso truco de la naturaleza. La fotosíntesis es un proceso cuya finalidad fue intuida por Van Helmont a principios del siglo XVII. Sin embargo, la comprensión de su base molecular, imprescindible para poder ser limitada o imitada artificialmente con el fin de obtener energía, solo empezó a lograrse durante la segunda mitad del siglo XX. Los libros de ciencias naturales generalmente definen la fotosíntesis como la producción de glucosa a partir de dióxido de carbono atmosférico y agua gracias a la luz solar. Según la reacción global, 6 moléculas de dióxido de carbono más 12 moléculas de agua en presencia de la luz solar y de clorofila producen una molécula de glucosa, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de oxígeno, este último liberado hacia la atmósfera. Sin embargo, esto no es más que una simplificación de un proceso muy complejo, en el cual la etapa clave es la rotura de una molécula de agua
por la luz solar, liberándose oxígeno gaseoso y obteniéndose iones hidrógeno y electrones. Como podemos ver en la fórmula, 6 moléculas de dióxido de carbono más 12 moléculas de agua en presencia de luz solar y de clorofila producen una molécula de glucosa, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de oxígeno, este último liberado hacia la atmósfera. Las hojas captan la energía lumínica del sol gracias a la clorofila, pigmento verde que está en las tilicoides de los cloroplastos de las células. El dióxido de carbono de la atmósfera penetra por los estomas o poros de las hojas. Las raíces absorben agua y sales minerales que llegan a la hoja a través del tallo. El hidrógeno de agua separado del oxígeno se combina con el dióxido de carbono y originan glucosa y 9 moléculas de agua, nuevas moléculas de agua. En tanto, el oxígeno derivado del agua que llegó desde las raíces se libera hacia la atmósfera. Las plantas provocan la glucosa como alimento y guardan una parte como reserva. Para realizar la fotosíntesis, una planta requiere de varios elementos que se encuentran en el medio abiótico. Estos son luz solar, que proviene del sol y la planta la puede captar por sus hojas. En ella tiene un pigmento de color verde llamado clorofila, que se encuentra en el interior de una estructura llamada cloroplastos. Las células de los vegetales son las únicas que poseen cloroplastos. La clorofila que se encuentra esencialmente en hojas y tallos. Anhidro carbónico o dióxido de carbono, que es un gas presente en la atmósfera. Es una sustancia inorgánica y el vegetal puede incorporarla al interior de sus células desde la atmósfera por medio de una especie de poro llamado estomas. Agua, sustancia también inorgánica presente en la tierra. El vegetal la obtiene desde el suelo a través de sus raíces. El agua, al pasar a la raíz, asciende hasta las hojas por unos conductos especiales llamados vasos conductores. A continuación les presentaremos un video titulado Las plantas, nutrición y fotosíntesis. ¿Cómo se nutren las plantas? Las plantas, como el resto de los seres vivos, realizan las 3 funciones vitales: la nutrición, la reproducción y la relación. Las plantas realizan la función de nutrición de un modo muy distinto a los animales. Las plantas fabrican su propio alimento. Para fabricar sus alimentos, las plantas necesitan varias sustancias: agua y sales minerales que obtienen del suelo, y dióxido de carbono, un gas que toman del aire. Además, es imprescindible que reciban luz. Las plantas toman el agua y las sales minerales del suelo a través de la raíz. Esta mezcla de agua y sales minerales recibe el nombre de savia bruta. La savia bruta sube por la raíz y por el tallo a través de unos conductos y llega hasta las hojas. En los terrenos cultivados se suelen añadir sales minerales para que las plantas crezcan mejor y más rápido. Estas sales se añaden mediante fertilizantes o abonos. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas fabrican su alimento. Se realiza en las hojas, que toman dióxido de carbono del aire y se mezcla con la savia bruta, que estaba formada por las sales minerales y el agua que entraban desde la raíz. Estas sustancias se combinan y se transforman gracias a la energía de la luz del sol, dando lugar a la savia elaborada. Esta sustancia se reparte por toda la planta. Tienes que saber que cuando se produce la fotosíntesis, la planta toma dióxido de carbono y expulsa oxígeno por el día, pero por la noche se produce el proceso contrario. La planta, para elaborar su alimento, toma oxígeno y expulsa dióxido de carbono. ¿Por qué son tan importantes las plantas? Las plantas son muy necesarias para el resto de los seres vivos, principalmente por 2 motivos. Las plantas fabrican los alimentos que utilizan otros seres vivos. Así, los animales herbívoros se alimentan de las plantas y los animales carnívoros se alimentan de los herbívoros. Acuérdate de lo que era una cadena trófica. Las plantas producen el oxígeno del aire, un gas que es necesario para la respiración de los seres vivos.
Además, las personas obtenemos de las plantas numerosos productos, como madera, medicamentos, papel, tejidos. Espero les haya gustado mucho el video. Ahora veremos las conclusiones. Número 1. La síntesis de materia orgánica a partir de la inorgánica se realiza fundamentalmente mediante la fotosíntesis. Luego irá pasando de unos seres vivos a otros mediante las cadenas tróficas, para ser transformadas en materia propia por los diferentes seres vivos. 2. En la fotosíntesis se libera oxígeno, que será utilizado en la respiración aerobia como oxidante. 3. La fotosíntesis fue causante del cambio producido en la atmósfera primitiva, que era anaerobia y reductora. 4. De la fotosíntesis depende también la energía almacenada en combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural. 5. El equilibrio necesario entre seres autótrofos y heterótrofos no sería posible sin la fotosíntesis. 6. Los conductores o los productores son la puerta de entrada de la energía a las cadenas tróficas. Todos los alimentos que se consume el ser humano dependen del proceso de la fotosíntesis. Además, en este ingenioso proceso natural de las plantas se encuentra una de las soluciones a problemas ambientales como calentamiento global y sus consecuencias. Recordemos los objetivos que hemos alcanzado. Se hizo una descripción detallada del proceso de fotosíntesis. Se explicó la importancia del proceso fotosintético para la vida en el planeta y los servicios ecosistémicos que los organismos productores brindan a las sociedades. Y los contenidos desarrollados fueron la fotosíntesis, cloroplastos y la importancia de la fotosíntesis. Agradezco su compañía a través de esta lección por Suyapa TV Educativa Telebásica. Mi nombre es Ana Ochoa y les espero en una nueva lección de aprendizaje. Hasta luego.